Antes de entrar al laboratorio deberemos utilizar delantal blanco, zapatos cerrados, lente de protección y guantes. Para esta actividad realizaremos esta operación por triplicado con diferentes volúmenes de agua. Para la primera actividad utilizaremos una balanza analítica y una probeta de 250 ml limpia y seca. Luego vamos a amasar la probeta, en este caso su masa es de 237,59 gramos. Luego agregaremos 90 ml de agua destilada en la probeta. Luego de esto le tomaremos la temperatura que nos dará 28 grados Celsius. Después lo amasamos en la balanza analítica y nos dará 326,4 gramos, que sería la masa de la probeta más agua. Una vez hecho todo lo anterior, calculamos la masa del agua. Tendremos que restar la masa de la probeta más agua con la masa de la probeta, que nos dará 88,81 gramos. Una vez sacado este resultado, lo tendremos que dividir con el volumen del agua y nos daría 0,99 gramos por milímetro, que sería la densidad calculada del agua. Ahora haremos el mismo procedimiento pero con diferentes volúmenes de agua destilada. Utilizaremos la misma probeta, añadiremos 130 ml de agua destilada en la probeta. Le tomamos la temperatura que nos dará 28 grados Celsius. Después de haber tomado la temperatura, lo llevaremos a la balanza analítica para obtener la masa de la probeta más agua, que nos dará 366,27 gramos. Luego obtendremos la masa del agua restando la masa de la probeta con la masa de la probeta más agua, que nos dará 128,68 gramos, y el resultado que nos da lo tendremos que dividir con el volumen del agua destilada, que es 130 ml, y nos dará la densidad calculada del agua, que sería 0,99 gramos por milímetro. Ahora utilizaremos la misma probeta y le añadiremos con la piseta 170 ml de agua destilada. Le tomaremos la temperatura, que sería 28 grados Celsius, llevaremos la balanza analítica y mesamos para obtener la masa de la probeta más agua, que sería 405,0 gramos. Luego este resultado le restaremos con la masa de la probeta y nos dará la masa del agua, que es 167,41 gramos. Luego este mismo resultado lo dividimos con el volumen del agua, que sería 170 ml, y obtendremos la densidad calculada del agua, que sería 0,98 gramos por milímetro. Después de hacer las tres mediciones, sumaremos los tres resultados de la densidad calculada del agua y la dividiremos en 3 y nos dará 0,98 gramos por milímetro, que sería la densidad promedio. Para esta actividad realizaremos esta operación por triplicado con diferentes volúmenes de agua. Determinaremos la masa de un cuerpo sólido, piedra u otro objeto sumergible. Utilizaremos una probeta y una balanza analítica. Amasamos la piedra en la balanza analítica y nos da 23,96 gramos. Luego de esto añadiremos 170 ml de agua destilada y cuidadosamente colocamos la piedra en la probeta. El volumen del agua más el cuerpo sólido vendría siendo el volumen final, que sería 180 ml. Y para obtener el volumen del cuerpo sólido tendríamos que restar el volumen del agua con el volumen del agua más el cuerpo sólido, que sería 10 ml. Para obtener la densidad calculada del cuerpo sólido tendríamos que dividir la masa del cuerpo sólido, que es 23,96 gramos, con el volumen del cuerpo sólido, que sería 10 ml, y nos daría 2,39 gramos por mililitro. Ahora con la misma piedra que amasamos la colocaremos cuidadosamente a la probeta con 90 ml de agua destilada, que se añadió con la piseta. El volumen del agua es de 90 ml, la masa del cuerpo sólido es de 23,96 gramos. El volumen del agua más el cuerpo sólido vendría siendo el volumen final, que es de 98 ml. Para determinar el volumen del cuerpo sólido debemos restar el volumen del agua más el cuerpo sólido con el volumen del agua, que nos daría como resultado 8 ml. Después de esto debemos calcular la densidad del cuerpo sólido. Tendremos que dividir la masa del cuerpo sólido con el volumen del cuerpo sólido y daría como resultado 2,99 gramos por mililitro. Haremos el mismo procedimiento pero con un volumen diferente. En la probeta, que contiene 130 ml de agua destilada, colocaremos la piedra cuidadosamente. La masa del cuerpo sólido es de 23,96 gramos y el volumen del agua destilada es de 130 ml. El volumen del cuerpo sólido más el agua vendría siendo el volumen final, que sería 138 ml. Ahora, para determinar el volumen del cuerpo sólido tendríamos que restar el volumen del agua más el cuerpo sólido con el volumen del agua, que nos daría 8 ml. Para poder calcular la densidad del cuerpo sólido tenemos que dividir la masa del cuerpo sólido con el volumen del cuerpo sólido, que nos daría 2,99 gramos por mililitro. Finalmente, para poder saber la densidad promedio debemos sumar las tres densidades calculadas del cuerpo sólido y dividirlas en 3 y daría 2,79 gramos por mililitro, que sería la densidad promedio. Para esta actividad realizaremos esta operación por triplicado con diferentes volúmenes de suero glucosalino. En una probeta limpia y seca con una masa de 237,59 gramos, agregaremos 90 ml de suero glucosalino. Una vez llenado, le tomaremos la temperatura,
que es de 28 grados Celsius. Después la llevaremos a la balanza analítica para poder determinar la masa de la probeta más el líquido, que es 337,06 gramos. Para poder obtener la densidad calculada tendremos que restar la masa de la probeta más el líquido, que es 337,06 gramos, con la masa de la probeta, que es 237,59 gramos, y nos daría 99,47 gramos. Y el resultado que nos dio, dividirlo con el volumen del suero glucosalino, que es 90 ml, y así obtendremos la densidad calculada, que es 1,10 gramos por mililitro. En una probeta limpia y seca con una masa de 237,59 gramos agregaremos 130 ml de suero glucosalino. Una vez llenado le tomaremos la temperatura, que es de 28 grados Celsius. Después la llevaremos a la balanza analítica para poder determinar la masa de la probeta más el líquido, que es 367,88 gramos. Para poder obtener la densidad calculada tendremos que restar la masa de la probeta más el líquido, que es de 367,88 gramos, con la masa de la probeta, que es de 237,59 gramos, y nos daría 131,29 gramos. Y el resultado que nos dio, dividirlo con el volumen del suero glucosalino, que es de 130 ml, y así obtendremos la densidad calculada, que es 1,00 gramos por mililitro. Una probeta limpia y seca con una masa de 237,59 gramos agregaremos 150 ml de suero glucosalino. Una vez llenado le tomaremos la temperatura, que es de 28 grados Celsius. Después la llevaremos a la balanza analítica para poder determinar la masa de la probeta más el líquido, que es de 387,51 gramos. Para poder obtener la densidad calculada tendremos que restar la masa de la probeta más el líquido, que es de 387,51 gramos, con la masa de la probeta, que es de 237,59 gramos, que nos daría 149,92 gramos. Y el resultado que nos dio, dividirlo con el volumen del suero glucosalino, que es 150 ml, así obtendremos la densidad calculada, que es 0,99 gramos por mililitro. Para poder obtener la densidad promedio debemos sumar las tres densidades calculadas y dividirlas en 3, y nos daría 1,03 gramos por mililitro. No, mira, piensa que esto es harina, esto le echan leche. Mediante el presente registro audiovisual, damos a conocer el desarrollo del experimento de imantación. En una cápsula Petri procedemos a poner unos gramos de arena con mezcla de limaduras de hierro y residuos metálicos, la cual en principio procedemos a amasar, dando el resultado de 49,22 gramos. Luego procedemos a desplazar el imán sobre la mezcla para que el material magnético se adhiera a él. Procedemos a separar y limpiar el material magnético obtenido mediante la imantación para poder masarlo, dando como resultado 48,27 gramos. Con el hierro. A continuación presentamos el siguiente experimento de sedimentación. Procedemos a amasar el embudo Imhoff, el cual nos da el resultado de 277,98 gramos. Luego, en el embudo Imhoff de 1000 ml agregamos 800 ml de la mezcla conformada por arena y agua. Mezclamos y el embudo lo ponemos en el soporte para dejarlo sedimentar. Con el paso de los minutos contemplados, vemos que la arena se va al fondo del embudo precipitando. A este dicho proceso se le llama sedimento. Ahora nos vamos a este experimento donde demostraremos la separación de la mezcla sólido-líquido. En una probeta de 250 ml
agregamos muestra de suelo agrícola y también agua, la cual procedemos a mezclar siendo 200 ml su volumen y dejamos reposar. Luego de los minutos contemplados, se ve como la materia orgánica se queda en la parte superior y en la parte inferior se diferencian diferentes tipos de suelo como el arenoso, el arcilloso y el limoso, que al estar al fondo se le llama precipitado. Continuando con este experimento, a través de este, logramos demostrar la separación de la mezcla de líquido y líquido. Dicho experimento consiste en lo siguiente. En un embudo de decantación de 250 ml, agregamos agua y aceite, lo cual procedemos a mezclar bien, formando así una mezcla heterogénea. El embudo lo ponemos en el soporte y dejamos reposar. Con el paso de los minutos contemplados, vemos que el aceite se quedó en la parte superior del embudo. Así procedemos a hacer la separación de líquidos, sacando el agua y dejando el aceite dentro del embudo para así sacarlo después en otro vaso de precipitado para mantenerlos separados. Bueno, ahora nos vamos al siguiente experimento. En un tubo de ensayo para centrifugado, agregamos un poco de suelo agrícola y agua, la cual procedemos a mezclar bien, y en otro tubo de ensayo agregamos solo agua, los dos con la misma masa, en la posición opuesta para el uso correcto de la centrífuga. Lo dejamos aproximadamente por 3 minutos. Luego del tiempo contemplado, sacamos los tubos de ensayo y observamos cómo el tubo de ensayo con la mezcla, la tierra o partículas de mayor densidad se sedimentaron en la parte inferior del tubo y la materia orgánica se quedó en la parte superior. Filtración simple. Se utilizó un embudo y papel de filtrar para realizar esto. Utilizamos el suelo agrícola y el agua y dejamos homogenizar, ya que lo echamos en el embudo con el papel de filtrar. En la parte superior del precipitado se formó una materia orgánica y en la parte inferior se formaron 3 capas, que eran arcillosa, limosa y arena. Y el tema del aceite. Después que filtrara quedó agua con arcilla flotando sobre ella. Al echar nitrato de potasio y agua destilada, lo llevamos a la placa calefactora. Transcurrido un tiempo, pasó de 50 ml a 30 ml de esta solución. Después de llevarse al baño de hielo, se empezó a cristalizar. Se mostró la conductividad eléctrica del agua de mar antes de destilarse y luego se agregó esta al matraz destilador. Se dejó calentar la mezcla a una temperatura constante, llegando a su punto de ebullición para después condensarse y recolectarse en otro recipiente el agua destilada y sacamos después su conductividad.
Evaporación. Luego de echar agua de mar en la cápsula de Petri, lo llevamos a la placa calefactora. Después de unos minutos, el agua de mar empezó a evaporarse, ya que llegó a punto de ebullición. Empezamos a notar que empezó a dejar el sólido, que sería la sal, en la cápsula de Petri, y el agua se evaporó completamente.